Buenas tardes, hermanos. Quiero compartirles que hace 20 años me congrego en la iglesia y el Señor en su santa profecía en el mes de febrero me habló diciéndome que por qué me preocupaba, si Él conocía mi corazón y los anhelos que tenía de servirle, pero que todo sería en su tiempo y no en mi tiempo, que de pronto estaría recibiendo su Espíritu Santo, pero que no sería como yo me lo imaginaba, que sería totalmente diferente, que siguiera siendo esforzada y que siguiera escudriñando de su palabra. Fue así cuando al inicio de la cuarentena acá en Colombia, en uno de los estudios bíblicos donde nuestra hermana María Luisa nos enseñaba que le oráramos al Señor y le alabáramos en nuestras casas, que Él se manifestaría a muchos bautizándolos con el Espíritu Santo, con dones espirituales y que los que tuvieran el don de profecía, el Señor les hablaría y les haría promesas. Esa noche, hermanos, sentí muchos deseos de hacerlo, como nuestra hermana lo había enseñado. Ya eran las 10 de la noche y en mi habitación le oré, le alabé al Señor, me arrodillé y fue así cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lenguas y en ese momento el Señor en ese momento me habló y me decía que aún venían momentos difíciles, pero que Él se estaría glorificando en aquellos corazones que lo buscarían. Ahora, cada vez que alabo, hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta, me toma haciéndome promesas, me permite vivir experiencias espirituales. El Señor no ha permitido que pasemos escasez, el Señor ha bendecido a mi varón con su trabajo y nada nos ha faltado. Todo esto lo testifico para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. En profecía pasada, el Señor me decía que los míos iban a vivir momentos muy difíciles, pero Él me daría a mí para darles a ellos y suplirle aquellas necesidades. Y fue así, hermanos, cuando en ese momento de dificultades ya se habían acabado todos los recursos, yo tampoco tenía dinero, mi esposo estaba en casa. Yo decía, Señor, yo sé que tú no dejas a tus hijos solos. Acuérdate que estamos viviendo una situación bastante difícil, no podemos laborar, pero en medio de eso tengo fe en ti y aquellas promesas que tú me has hecho porque sé que las hará realidad en medio de mi vida y en medio de los míos. Y fue así, hermano, cuando yo le oré al Señor de todo corazón y fue cuando Él me llamaron. Me llamó una familia de Medellín y me dijo que le diera el número de la cédula y el número de la cuenta mía. Y verdad, y fue así, hermano, cuando al otro día me llamaron y me dijeron que me habían depositado un dinero para que supliera aquellas necesidades que teníamos. Fue muy duro para mí, porque yo le decía, yo no tengo cómo pagarles ese dinero. Y yo me decía, no, ese dinero es para usted. Y así, hermano, pude cumplir aquella promesa del Señor que me había hecho. Yo decía, Señor, no sé cómo pagarte, no soy digna de recibir todo ese dinero, pero eres tú quien me lo das. Y así, hermanos, en los momentos más críticos de la familia mía, como a los 4 días vino mi hermana y yo le dije la promesa, ellos no podían creer, pero ¿cómo? Fue así como el Señor me permitió adquirir aquellos dineros y poder compartir con los míos y con muchas personas que realmente necesitaran, hermano. Y durante esta dificultad desde que empezó, nosotros no mercamos en mi hogar y sin embargo no ha faltado un día el alimento porque siempre el Señor nos ha sobreabundado. Todo esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Hermanos, les voy a contar que Dios me había dicho que venía un momento difícil, que vendría escasez, pero dije, bueno, eso va a ser más adelante. Pero no pasó 8 días cuando empezó esto. La comida que se come en esta casa es la que yo trabajo. Resulta que ese mes tocó comprar el seguro de la moto donde ella se moviliza, tecnomecánica, y no nos quedó para el mercado. Solamente lo que había en la nevera. Un día me dice mi esposa, no queda sino media libra de arroz. Sentí miedo, pero me acordé de lo que Dios me había dicho. Me encerré en mi cuarto y empecé a orarle al Señor.
Terminé de orar cuando un carro afuera echando pito, un mercado completo. Y a mí se me venían las lágrimas, contentos con lo que nos había traído el Señor. Pronto me llamó alguien de Soacha. Dijo, voy a llevarle alguito, pero no me dejan bajar. Pero a ese hermano lo dejaron bajar. Y vino y llenó esa nevera otra vez. Un dinero para que compráramos. Digo, para que se compren su pan y su leche. Un día mi esposa me dice, uy, cómo me gustaría un queso. Queso con agua de panela. No pasaron 15 minutos cuando una moto echando pito con una bolsa de pan, queso, leche. Uy, el Señor ha sido maravilloso. Pero resulta que de tanta felicidad y tanto, hermanos, me enfermé. Se me perdieron los documentos. Yo vivo el día a día. Cuando llegó el momento de que ya no di más, dije, Señor, no tengo seguro, no tengo nada. Y yo, ¿cómo voy a ir al hospital? Y yo con ese dolor que me estaba, mejor dicho, la verdad me estaba muriendo. Llegué allá y me dice la doctora, dijo, pase que le voy a hacer unos exámenes. Me sondearon, me hicieron los exámenes y me dice la doctora, no crea que lo que tiene es nada. Usted ya se le infectaron los riñones, el hígado, su sangre está, mejor dicho. Al otro día llegó la doctora y me dice, yo no sé cómo ir a pagar. Aquí le va a salir más o menos entre 400 y 500 diarios. Me puse a leer los salmos y cuando empecé a leer los salmos, nunca me habían parecido tan bonitos esos salmos. Yo los leía y yo los sentía en mi corazón. Me vino una visión porque yo no estaba dormido. A los 5 minutos llegó una enfermera. Dijo, yo no entiendo cómo ya lo iban a trasladar. Ese riñón lo tiene totalmente limpio. Y yo no le podía decir nada. Yo solo en mi mente le daba la gloria y la honra a Dios. Y así fue que todo el proceso fue maravilloso. Esas enfermeras me querían. Esas enfermeras, mejor dicho, esos doctores. No, yo, como mejor dicho. Cuando llegó me dijo, no, hoy le voy a dar salida. Y yo más feliz. Y mi esposa se paró que a preguntar que cuánto se debía. Y la cajera se quedó mirándome y me hizo con la cabeza que no. Pues yo le doy la gloria y la honra a este Dios vivo, a este Dios poderoso, que no nos cobraron un peso y estoy aquí en mi casa. Por eso la gloria y la honra son para Dios. Hoy voy a testificar de la grandeza de Dios. El Señor en su santa profecía nos había dicho a mi esposo y a mí que Él estaría pasando por manos de la ciencia, que Dios estaría restaurando órganos y que Él se estaría glorificando. El 10 de marzo, mi esposo empezó a sentir muchos mareos y me decía que se le iba la vida. A él lo ingresaron esa noche y le pusieron oxígeno. Al otro día le dieron de alta, lo mandaron para la casa y él empezó muy mal. Empezaron dolores abdominales muy fuertes y diarrea. Fue el médico y le dijo que era una infección. Luego al otro día él empezó con una fiebre muy alta. Empezó con dolores musculares muy fuertes que no aguantaba el dolor. Empezó con una tos seca y luego empezó a faltarle el aire. Fue donde el médico, inmediatamente le pusieron oxígeno y se lo llevaron para el hospital. El 20 de marzo en la noche fue la última vez que hablé con mi esposo. Empezó el proceso del coronavirus. A los 20 días a él le hicieron una traqueotomía. La médica me explicó que era un tubo para que el aire le llegara más fácil a sus pulmones. Ese día que le hicieron la operación de la traqueotomía, me llamó la médica que él había cogido una bacteria en el pulmón. Me decía la médica que estaba muy mal. El panorama de él, ella lo veía muy oscuro. Hubo momentos muy angustiosos y la hermana María Luisa me mandó a decir estas palabras. Hermana, no se preocupe, que Dios va a hacer un milagro en su esposo. Yo me apropié de esa palabra y el Señor me permitió vivir una experiencia con la hermana María Luisa. Yo veía a la hermana María Luisa vestida de blanco al lado de la cama de mi esposo. Él estaba boca abajo y estaba con la espalda espadadrapo de lado a lado. Y veía una bola que veía que salía puras partículas negras, pequeñitas. A partir de esa experiencia tan linda y de la palabra de Dios a través de la hermana, Dios empezó a manifestarse. Los médicos, mi esposo despertó de la sedación
y los médicos se sorprendieron porque mi esposo me decía que ellos se comentaban entre ellos y decían que él como estaba de grave y que ya él estaba hablando porque según una traqueotomía las palabras no salen ahí mismo y él empezó a articular palabras, a saludar a los médicos y todos se sorprendían. Y la médica me llamó y me dijo que ellos estaban muy sorprendidos, que porque ya al principio empezaron con 5 horas con el respirador y veían que él estaba respondiendo bien. Y luego ya empezó con el respirador ya 24 horas seguidas sin el respirador. Y fue rápido la evolución porque a los 2 días estuvo en la UCI y ya lo pasaron a planta porque ya lo veían bien, ya sin el respirador, solamente con un poco de la ayuda del oxígeno de las gafas, con las gafas nasales. Estoy muy agradecida con Dios y agradecerle a la hermana María Luisa por ese respaldo tan poderoso que Dios le da. Y quiero comentarles, hermanos, que Dios me hizo inmune ante esta enfermedad porque tuvo misericordia de mí. Hoy el milagro se ha hecho realidad. Mi esposo ya lleva 4 días en casa, muy bien, estamos muy felices y muy agradecidas con el Dios de la vida. Estamos muy agradecidos y también de saber que Dios cumple sus promesas. He testificado para engrandecer el nombre del Dios Todopoderoso. Hermanos, quiero compartirles un milagro que Dios hizo en nuestro hogar. Días después que se decretó la cuarentena, empezaban a escasear los alimentos en mi hogar. Mi pequeño llevaba diciéndonos varios días que él quería comer peto, es su plato favorito. Mi esposo le decía: hijo, no tenemos dinero para comprar los ingredientes para poder prepararlo. Cuando un niño llegó a mi casa, muy bien vestido, y dice: buenos días, me acerqué para ver qué necesitaba y me dice: aquí te envían esto. Llamé a mi hijo para que me trajera las llaves para abrir la puerta y recibir lo que aquel niño traía. Y me dice: un señor barbado me dijo: lleva esto a aquella casa. Y le respondí: muchas gracias y que el Señor te bendiga. Deposité las bolsas en el mesón de la cocina y revisé el contenido y eran exactamente los ingredientes que se necesitaban para la preparación de aquella comida que mi pequeño quería. Mi hijo se devuelve para mirar al niño y fue muy sorprendente porque no vio a nadie. De inmediato entré a mi habitación y me arrodillé para darle gracias a Dios, y al salir vi a mi pequeño arrodillado dándole gracias a nuestro Dios. Hermanos, y para la honra y gloria de nuestro Dios, hemos estado de bendición en bendición. Lo he testificado para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial.